Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 245. Disculpen la espera. He estado bastante ocupado estos días. Como disculpa, me complace anunciar un lanzamiento doble. Este es el primer lanzamiento, y un nuevo fanfiction. Danmachi, Emilia se convierte en el protagonista. Shiro Emilia despierta en el piso 18 de la mazmorra, y es llevado de regreso a Horario por la familia Loki. ¿Podrá Shiro convertirse en un héroe en este mundo? Sin campana. Capítulo 44. Ver documentales también es una estrategia. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 3 días y el pueblo Será había zarpado, abandonando la isla donde habían vivido durante generaciones. Para Hachiman, los 2 primeros días habían sido sumamente agradables. Había puesto en práctica a la perfección el principio. Quédate donde estás, de todas formas me lo estoy pasando bien. Todo intento de sacudir la superficie de la tierra había sido reprimido. No solo no podía afectar a Hachiman, sino que además se convirtió en un medio para atormentar a Horus. Sin embargo, ese comportamiento no podía durar para siempre. Si la erupción histórica del volcán Será realmente siguió lo que estudiaron los eruditos posteriores, causada por la interacción de 2 tipos de magma, entonces en este mundo, los eruditos posteriores también tendrían que dar cuenta de la existencia de un dios y un semidios. El volcán Será, que Hachiman había sellado herméticamente, finalmente mostró signos de anomalía al tercer día. La tierra y las rocas que Hachiman había compactado en el cráter fueron expulsadas como por un drenaje. Esto no fue obra de un dios, ni el resultado del juego entre el dios y el asesino de dioses, sino las fuerzas geológicas del propio planeta. Cuando millones y millones de toneladas de magma se vuelven extremadamente inestables y son expulsadas de la corteza terrestre, nadie puede detenerlo. Hachiman, con buen criterio, dejó de provocar a esa fuerza. En realidad, ya no necesitaba hacerlo. Quizás ocurrió en un instante, quizás después de mucho tiempo, pero ocurrió. Con un rugido aterrador, más allá de la tolerancia humana, el cuerpo principal del volcán se desgarró como papel. Una poderosa onda expansiva recorrió toda la isla. Al mismo tiempo, gases sobrecalentados, ceniza y rocas formaron una aterradora nube volcánica que se elevó 10 kilómetros hacia el cielo, con su cima en forma de hongo negro y relámpagos ocasionales en su interior, indistinguibles de una explosión nuclear posterior. Pero esto fue solo el principio, también para Hachiman. Tras esta erupción, ya nadie podía esconderse bajo tierra. Un dios desafortunado salió disparado por los aires. Para las fuerzas geológicas de este planeta, expulsarlo del volcán fue claramente mucho más fácil que expulsar millones de toneladas de magma de la corteza terrestre. Desde el principio, esta batalla había sido injusta, sin ningún tipo de emoción, porque Hachiman había visto documentales de la BBC, mientras que Horus solo había aprendido un lenguaje humano rudimentario y nunca había visto la televisión. Horus, que había elegido el volcán Será para recuperarse, había perdido desde el principio. Lo único que se podía ver era una águila real desconcertada, primero lanzada hacia el cielo por la madre tierra, luego cayendo al mar, luego siendo empujada de nuevo al magma por el agua que retrocedía, y luego lanzada de nuevo hacia el cielo. Incluso Hachiman, que había evitado la zona desde el principio, sintió dolor al presenciarlo. En ese momento, lo primero que hizo Hachiman fue volar aún más alto, alejándose de la isla Será, construyendo una barrera protectora a su alrededor con los 4 vientos. Una vez que se elevó lo suficientemente lejos, el dios que era sostenido en alto, sufrió el ataque más violento desde su llegada a esta era. Una erupción de magma cargado de gas. Si la erupción inicial solo destruyó las laderas volcánicas cercanas al cráter rodeado por el mar interior, esta vez incluso el agua del mar interior fue lanzada hacia el cielo. Acompañados de explosiones que alcanzaron los 300 decibelios, los escombros de la isla interior, junto con el magma en erupción, se convirtieron en innumerables bombas volcánicas. Las más pequeñas, del tamaño aproximado de camiones de épocas posteriores, llenaron el cielo como lluvia, transformando instantáneamente la isla exterior en un mar de fuego, incluyendo la ciudad de Será. En lo alto del cielo, Hachiman no tenía ningún interés en presenciar el sufrimiento de aquella antigua y desarrollada ciudad.
Su objetivo era único. Y entonces lo encontró. Horus, este desafortunado individuo, acababa de salir tambaleándose de la columna de magma cuando una bomba volcánica cayó del cielo, golpeándolo de lleno en la espalda y lanzándolo a decenas de metros de lado, recibiendo además varios impactos más en el proceso. Horus ya no conservaba ningún vestigio de dignidad divina. Su cuerpo estaba maltrecho. Si antes solo había resultado herido, ahora tenía un pie firmemente plantado en el reino de los lisiados. Debería haber estado completamente desconcertado. Al fin y al cabo, los dioses nacen de la tierra misma. Una sola deidad puede arrasar la tierra, pero ese es el límite. Hachiman se consideraba un asesino de dioses, no un destructor de planetas. Bajó la mirada. A medida que la columna de magma colapsaba gradualmente, comenzaron a formarse flujos de escombros volcánicos, destinados a arrasar con todo en la isla y provocar un tsunami en el mar Egeo. Pero eso ya no requería su atención. La imponente águila dorada solo necesitó una ronda de poder divino de su parte para ser derrotada y enviada a casa. Hachiman activó su nuevo poder, alimentado por los antiguos poderes de Sol Diario y 10 soles, nacidos de su aniquilación mutua. Apareció luz a su alrededor. Primero unas pocas, luego docenas, luego cientos. Estas luces brillantes eran flechas del dios del sol capaces de anular el poder de los 1000 soles. Bajo el poder del Sol Diario, el poder de la recompensa fragmentada también renacería en Hachiman bajo otra forma. Hachiman señaló, y una flecha de luz salió disparada, atravesando el ala derecha de Horus. Con un gruñido ahogado, Horus aleteó de nuevo, intentando sumergirse en la oscuridad creada por la erupción volcánica, pero Hachiman no le permitiría escapar. Ese maldito pájaro ya lo había irritado bastante. De la oscuridad que se extendía ante Horus, aparecieron repentinamente más luces, que surgieron de las sombras y lo alcanzaron por completo. Esta vez, Horus finalmente gritó. Su cuerpo estaba tan maltrecho que apenas quedaba un trozo intacto. Su ala izquierda estaba completamente seccionada y su cuerpo se volvió casi intangible. La mayor parte de su poder divino no se disipó en el aire circundante, sino que simplemente se desvaneció. Se acabó. Las luces que atravesaron a Horus se reunieron, formando a Hachiman frente a él. Es hora de que regreses. Y. La próxima vez, no juegues con el lenguaje humano. A Horus ya no le quedaban fuerzas para hablar. Sus ojos se abrían y cerraban intermitentemente, mostrando desafío, pero Hachiman lo ignoró. Sintió que los poderes que acababa de extraer de Horus comenzaban a operar en su interior. Que estos formaran o no un nuevo sol dependía de si había absorbido lo suficiente, pero a Hachiman ya no le importaba. Si lo hacían, bien. Si no, no pasaba nada. Desde la oscuridad, una sombra dio un paso al frente. Hachiman levantó al moribundo Horus, lo arrojó en la dirección elegida y se dio la vuelta para marcharse. Capítulo 45. Hachiman crea vida felizmente. A Hachiman ya no le importaba lo que sucediera entre los dos Horus. En la oscuridad, su cuerpo emitía luz mientras volaba hacia el norte. Las secuelas de la erupción del volcán Será ya se hacían sentir con toda su fuerza. Decenas de millones de toneladas de magma expulsadas de la corteza terrestre lanzaron una enorme cantidad de material volcánico a la atmósfera. Esto provocaría varios días de oscuridad y un descenso drástico de las temperaturas en el mar Egeo y sus alrededores, incluyendo el Bajo Egipto. Esta fue también la sexta plaga que la Biblia describe que Dios envió sobre los egipcios. En comparación con la civilización cretense, que resultaría gravemente dañada por el tsunami, y con Será, que quedaría directamente sepultada por los flujos de escombros volcánicos, los egipcios tuvieron relativamente mucha suerte. Hachiman por fin podría llevar a cabo la última tarea que quería realizar antes de abandonar esta era. Al igual que Nuwa moldeaba humanos de arcilla en la antigüedad, hoy crearía una niña de luz. Es broma. En realidad, con quien pretendía trabajar era con Marilla Ikari, transformada en luz por Horus. Utilizando el inmenso poder del volcán Será, Hachiman, tras haber derrotado fácilmente a Horus, empleó las flechas del dios Sol que arrebataban toda la abundancia para extraer a esta chica del cuerpo de Horus, pero solo era luz. Sí, una chica llamada Ikari, Ikari significa luz en japonés, se convirtió literalmente en luz. Esto parecía perfectamente razonable.
El material volcánico que flotaba en las nubes se dispersó rápidamente. Poco después de que Hachiman abandonara la isla Será, la mayor parte de la luz solar ya estaba bloqueada, y una oscura bóveda cubría tanto la tierra como el mar, semejante al inframundo sin luz de los mitos. Hachiman miró hacia abajo y vio cómo el océano se agitaba formando enormes olas. Para entonces, la costa norte de Creta ya debería haber sido azotada por el tsunami. Semejante desastre geológico, incluso en un estado moderno 3000 años después, sería difícil de resistir. Sin embargo, esto le abrió a Hachiman una nueva perspectiva sobre cómo utilizar de forma más eficaz los poderes de Set y Poseidón en el futuro. Atravesó rápidamente el cielo tenue hasta que divisó el contorno de la Tierra, la península volcánica de esta época. El pueblo más poderoso de este continente no eran aún los antiguos griegos, sino los micénicos. En comparación con Creta, que estaba cerca de Será, los micénicos tenían una capacidad mucho mayor para resistir este desastre. Después de todo, eran una civilización arraigada en el continente. El volcán había puesto fin a la edad de oro de Creta. Sin la represión de los cretenses, la civilización micénica prosperaría ahora. Hachiman desembarcó en la costa. Detrás de él, olas de más de 10 metros de altura anunciaban la llegada del tsunami. Pero antes, vio a un grupo de micénicos aterrorizados. A diferencia de épocas posteriores, las distintas civilizaciones y pueblos tenían estilos de vestimenta propios. Si bien la indumentaria minoica difería enormemente de la vestimenta griega clásica, los micénicos ya mostraban los inicios de los quitones griegos, origen de la vestimenta doméstica griega. Es evidente que los micénicos no estaban preparados para el tsunami que se avecinaba, lo que también ayudó a Hachiman a confirmar su ubicación. Su territorio se extendía al noreste del Peloponeso, entre lo que más tarde se convertiría en Atenas y Esparta. Tras afianzar su posición, Hachiman ignoró a los micénicos. Se enfrentó al tsunami, alzó la mano y atacó, no porque le importaran, sino porque el tsunami había llegado en el momento en que aterrizó, sin mostrar respeto alguno e interfiriendo con su estilo civilizado. Su golpe partió en dos la imponente ola. La fuerza que la impulsaba quedó prácticamente neutralizada. Para cuando llegó a la orilla, su poder había disminuido hasta un nivel que los humanos podían soportar. El océano, antes rugiente, se había calmado considerablemente. Hachiman asintió con satisfacción y siguió adelante. Se adentró en un bosque en lo profundo del continente y encontró un lugar adecuado. Entonces, comenzó a prepararse para moldear a la chica. Bueno, para preparar la luz de Marilla y Kari. Tanto San Wukong como Horus podían transformar fácilmente a los humanos en luz, demostrando así su profundo dominio sobre la esencia de la vida. Para un asesino de dioses con control sobre las fuerzas naturales, esta técnica no era desconocida. La diferencia radicaba en que un asesino de dioses alteraba la esencia de su propio cuerpo, no la de otra persona. A diferencia de fenómenos naturales como el viento, la lluvia o los relámpagos, la luz era a la vez poderosa y frágil. Para un ser humano, permitía un despliegue total de poder, pero implicaba que su fuerza vital quedaba completamente desprotegida. En el caso de Marilla y Kari, su poder en esta forma se manifestaba como un aura XX al estilo de los videojuegos. Sus habilidades, poco comunes entre las sacerdotisas de santuario, podían neutralizar maldiciones. En teoría, la habilidad de un asesino de dioses basada en poderes malditos también podría anularse, pero dada la enorme cantidad involucrada, si se neutralizaba o no, era irrelevante. El efecto seguía existiendo, lo cual resultaba problemático. En combate, a Hachiman no le importaba. Podía impedir que sus oponentes vivieran con normalidad. Pero para salvar a alguien, el aura anuladora resultaba un obstáculo. Hachiman primero despejó una zona llana con el viento, luego mató a toda la vida en el suelo con su poder mortal, secó la tierra con calor y se sentó. Para trabajar con alegría, era necesario tener un espacio de trabajo limpio y adecuado. Abrió las palmas de las manos y torrentes de luz brotaron, formando gradualmente una esfera ante él. Esa era la esencia de la vida de Marilla y Kari. La tarea de Hachiman consistía en revertir ese efecto con su poder maldito, devolviéndole así su forma humana. Al percibir el cambio en su esencia, emitió un rastro de poder maldito. Efectivamente, fue anulado. Hachiman mantuvo la calma y aumentó gradualmente la producción.
En esta era, el control preciso del poder y la energía maldita convirtieron a Boban en el maestro absoluto. Hachiman estaba muy por detrás, pero hacía tiempo que había comprendido su importancia y entrenaba sin cesar. En comparación con cuando se convirtió por primera vez en un asesino de dioses, el control preciso que Hachiman ejercía sobre su poder había alcanzado un nuevo nivel. Aproximadamente media hora después, tocó el punto crítico de la luz. La cantidad era pequeña, pero suficiente para alterar su esencia. Ahora podía expresarse libremente. La capacidad de Hachiman para transformar su esencia corporal provenía de fenómenos celestiales y de los poderes del sol fugaz / sol diario. Solo estos últimos podían abarcar la luz. Las flechas del dios sol saqueaban toda la abundancia, y la luz figuraba entre sus objetivos, otorgándole a Hachiman la habilidad de transformarse en luz. Al liberar un poder maldito que superaba el punto crítico de Mariya Ikari, sin dañar su vida, su cuerpo irradiaba luz solar. Dos luces diferentes se entrelazaban. Al ser la primera vez, Hachiman tuvo que manipular simultáneamente su luz vital para asegurar que la esencia de su cuerpo se transformara sin problemas. Una tenue silueta humanoide de luz comenzó a tomar forma. Capítulo 46. ¿A dónde fue Mao Mao? La figura de luces y sombras en las manos de Hachiman se iba volviendo gradualmente más detallada. La silueta de Mariya Ikari aún era borrosa, pero ya se apreciaban todos los rasgos propios de un ser humano. El resto era solo cuestión de tiempo. Ver reaparecer ante él a esa chica, que había sido secuestrada por un dios hereje, despertó cierta nostalgia en Hachiman. Sentía como si la caótica batalla en la montaña de la luz solar hubiera ocurrido apenas el día anterior. En aquel entonces, era un auténtico asesino de dioses, que se batía en duelo con dioses en su forma completa para adquirir poderes, subiendo de nivel a través del combate, el legítimo hijo adoptivo de Pandora y la manifestación no oficial de Atenea. En cuanto a Di Junio, Hachiman creía que probablemente seguía vivo. Esto se deducía de la situación de Atenea. Ahora, Hachiman ya no necesitaba los ritos secretos de Pandora para obtener poder, ni la manifestación de Atenea para controlar el trueno. Sin importar lo que Di Junio hubiera hecho en el pasado, su fuerza actual era enteramente suya. Me pregunto qué se supone que debo ser considerado ahora, murmuró Hachiman, con un tono teñido de sarcasmo. Su esencia vital no había cambiado fundamentalmente. En este sentido, no se diferenciaba de ningún otro asesino de dioses. Seguía cultivando poderes saqueando lo divino. Solo había cambiado su método de adquisición. Los poderes de Kwafu y Di Junio habían dejado, en última instancia, una habilidad de doble naturaleza en su cuerpo, muy parecida a la de un asesino de dioses. Poderes generados según la comprensión que el asesino tenía de la energía divina y sus deseos eternos. Los mitos del sol fugaz y del sol diario, nacidos durante la época de caza del clan U, representaban los sentimientos contradictorios de sus antepasados hacia el sol. Tanto deseo como odio. El sol fugaz mostraba el poder divino para destruir el sol, pero a la vez servía como medio para salvarlo. El sol diario representaba la retención y recuperación de la energía solar. Dos mitos diferentes reflejaban el mismo objetivo: permitir que la humanidad determinara la trayectoria del sol mediante su propio poder. Hachiman ahora poseía esta habilidad. No solo dominaba el sol, sino que todas las fuerzas de la abundancia eran sus objetivos de caza. Fue precisamente gracias a este poder que recuperó con confianza al pequeño Guan. Utilizando la fuerza que había obtenido de Horus, su éxito estaba asegurado. Como era de esperar, se produjo la situación. Cuando los rasgos faciales de Mariya Ikari comenzaron a definirse, su cuerpo, compuesto de luces y sombras, tembló repentinamente, pareciendo extremadamente inestable, a punto de colapsar. Había permanecido demasiado tiempo dentro del cuerpo de una diosa. Si colapsaba ahora, no habría posibilidad de que regresara ni siquiera a su estado de luz. La expresión de Hachiman permaneció serena, pero sus ojos cambiaron. Su pupila izquierda se volvió blanco plateada, irradiando una luz tenue, etérea y misteriosa. Su ojo derecho se tornó dorado, deslumbrante como el fuego, resplandeciente como el sol. Un rayo plateado salió disparado de su ojo izquierdo, iluminando a Mariya Ikari. En un instante, su cuerpo se estabilizó. Los ojos de Horus eran, en efecto, útiles.
Con ellos, Hachiman podía discernir el bien y el mal, emplear una clarividencia que le permitía percibirlo todo y proyectar poder protector. Su función era singular, pero sumamente eficaz. Por ejemplo, ahora, un solo rayo de ojo lunar estabilizó a Mariya Ikari de inmediato. No solo dejó de temblar, sino que su recuperación se aceleró. Pronto, su transformación se completó. Volvió a su forma humana. Sin embargo, Hachiman quedó atónito ante un grave problema. ¿Qué? Se quedó boquiabierto al ver a Mariya Ikari, que estaba completamente desnuda. Una cosa era que estuviera sin ropa, era una niña, pero que ni siquiera tuviera pelo. Tras darse una palmada en la frente, Hachiman comprendió de repente el problema. La esencia corporal de Mariya Ikari había sido alterada por él, y su influencia subjetiva había afectado al proceso. ¿Cómo pudo olvidarlo? Los humanos tienen pelo en la cabeza. Al tocarse la cabeza, se dio cuenta de que no podía dejar que Mariya Ikari permaneciera así en sus brazos. ¿Qué le diría cuando despertara? ¿Decirle que se le congeló el pelo por el frío? Solo un idiota se creería eso. Pensando con rapidez, Hachiman la sujetó horizontalmente y activó su poder. La figura de Mariya Ikari se desvaneció rápidamente, hundiéndose en la oscuridad profunda, convirtiéndose en una sombra humanoide, mitad llama, mitad sombra, sin rostro e irreconocible. Antes, a Hachiman le gustaba filtrar la visión de la gente común con el ridículo halo de Set. Ahora, parecía que tendría que conformarse con algo secundario. Pero Hachiman no sentía que hubiera perdido nada. La mayor parte de lo que perdió era insignificante, mientras que lo que ganó fue sustancial. Abrazando la sombra, Hachiman se dirigió hacia el oeste, siguiendo los sonidos que traía el viento. Encontró una aldea y, tras conseguir ropa adecuada de un grupo de aldeanos aterrorizados, se marchó. Varios días después, Mariya Ikari finalmente despertó. Al principio, la niña estaba aturdida, y solo poco a poco fue recuperando la conciencia. Al principio se alegró muchísimo de volver a ver a Hachiman, pero luego se dio cuenta de que ya no estaba en un lugar familiar. Lo que dejó a Hachiman sin palabras fue que ella parecía emocionada al darse cuenta de que había viajado en el tiempo, y afirmó ser fan de Moisés. Hachiman, habiendo ya cumplido su misión, no tenía ningún interés en la guerra y el amor entre hebreos y egipcios, así que le preguntó a Mariya Ikari qué le había sucedido después de su secuestro. Entonces recibió una respuesta sorprendente, junto con un nombre que le resultaba familiar: el último rey Di Junio. El último rey era el exterminador de los asesinos de dioses. Cuando había demasiados asesinos de dioses en la tierra, los dioses lo despertaban para que los aniquilara a todos. Por eso los dioses de la montaña del sol se habían unido. Querían despertarlo. En cuanto a Di Junio, Hachiman supo por Mariya Ikari que era tanto un asistente como un obstáculo para los dioses de la montaña de la luz solar, aparentemente con sus propios planes, por lo que este inmundo emperador en realidad no había muerto. Hachiman sintió una ligera presión. Ser utilizado como el limpiador asesino de dioses del último rey demostraba un poder innegable, y Hachiman sin duda sería un objetivo. Di Junio era aún más formidable. Sin embargo, Hachiman solo sintió una leve presión. Desde el momento en que entró en la oscuridad, decidió afrontar su vida de frente. Resolvió recuperar a Mariya Ikari. A pesar de sus protestas, Hachiman la tomó de la mano y voló hacia el cielo, en dirección sur. Él venía del Nilo. Naturalmente, regresaría a lo largo del mismo, o mejor dicho, maldita sea. La mocosa aún no se había dado cuenta de que le faltaba el pelo. Por supuesto, tenía que darse prisa y recuperarla. Capítulo 47. Mi hermana es una estudiante brillante. El tiempo demostró su poder. Hachiman podía viajar contra su corriente, pero no había manera de regresar con exactitud al lugar del que había partido. Utilizando un disco solar preparado previamente en el antiguo Egipto, Hachiman trajo a Mariya Ikari y, aprovechando el poder del Nilo, regresó con éxito a la era moderna. A través de los hechiceros egipcios que lo habían estado esperando, pudo calcular aproximadamente la hora de su regreso. Ikigaya Komachi ya se había graduado de la escuela secundaria. En otras palabras, el ridículamente falso juramento de Hachiman de ser pacifista antes de que mi hermana pequeña vaya a la universidad había expirado oficialmente. Aunque no había sido nada pacífico, su explicación fue: luchar en la antigüedad no contaba. El apellido Ikigaya ni siquiera existía entonces.
Tras cambiarse de ropa y ponerse prendas modernas, Hachiman llevó a Mariya Hikari de vuelta a su casa en Chiba. Cuando llegó a la puerta de su casa, Mariya Yuri, que ya había sido informada, lo estaba esperando allí. La hermana mayor de la pequeña sacerdotisa, al ver por fin a su hermana, se emocionó muchísimo y lloró desconsoladamente. Hachiman aún no había hablado cuando recibió un fuerte abrazo en el pecho, y entonces la sacerdotisa la abrazó con fuerza, negándose a soltarla. Hachiman pensó que Mariya Hikari entendería la lección. Perder el pelo era una cosa, pero perder el pecho era aún más frustrante. Hachiman, no, rey. Muchísimas gracias. Mariya Yuri abrazó con fuerza a la pequeña Hikari, con lágrimas en los ojos, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. Esto es lo que pasa cuando la familia de tu novia descubre que viven juntos. Oyó Hachiman a una pareja que pasaba a comentar. ¿Qué mirada era esa? Hablemos adentro, dijo Hachiman, y llevó a las dos hermanas al interior de la casa. Komachi no estaba en casa, y el zorro tampoco. Probablemente andaba vagando de nuevo. La hermanita parecía cada vez más acostumbrada a que se ausentara por largos periodos. Una vez dentro, Hachiman apenas se había sentado en el sofá cuando otra oleada de gratitud lo invadió. No pasa nada, no lo menciones. Cuida bien de tu hermana de ahora en adelante, dijo, restándole importancia con un gesto, y de repente recordó que Komachi, quien normalmente se presentaba como camarera, no estaba en casa. Se levantó, fue a la nevera y cogió unas bebidas. Hachiman se sirvió su café Max favorito y zumo de naranja para las dos hermanas. Tras pasar un tiempo en la antigüedad, se dio cuenta de que la comida de aquella época era terriblemente mala. Gracias, hermano, exclamó Mariya Hikari, tomando alegremente el zumo de naranja y bebiéndolo de un trago, en marcado contraste con el comportamiento reservado de su hermana mayor. Los niños son realmente mejores. Durante un rato, los tres permanecieron en silencio. El único sonido era el sorbo de las pajitas. ¿Se consideró esto un silencio incómodo? Hachiman decidió buscar un tema. ¿Cómo está ahora el Palacio Celestial del Oeste?, preguntó. No había revisado nada desde que se marchó tras la última pelea. Pensaba que la industria turística de Sunlit probablemente podría ajustar su estrategia de desarrollo, pero en cuanto al Palacio Celestial del Oeste, prefería que le respondieran aquellos que formaban parte de los círculos de mujeres voluptuosas. No pinta muy bien, dijo Mariya Yuri con una expresión ligeramente preocupada. Ena está ayudando allí ahora. Reconstruir la barrera es muy complicado. ¿No se fue el mono? ¿Por qué no lo cancelan?, preguntó Hachiman confundido. El Señor de los Dioses no está allí, pero precisamente por eso hay que reconstruirlo, dijo Mariya Yuri con vacilación. Porque la puerta fantasma se ha abierto por completo. Ah, cierto. También había una puerta fantasma allí. Hachiman realmente no se acordaba de eso. ¿Qué sucede si la puerta fantasma está abierta?, se preguntó, dándose cuenta de que no podía adivinarlo. ¿Demonios sueltos? Claramente no según la ambientación del libro, pero dado que se llama puerta fantasma, debe ser importante. Hachiman, ¿sabes algo sobre la hora del encuentro con los demonios? No, Hachiman negó con la cabeza y luego adivinó, encontrarse con un grupo de marqueses. Exclamación de cierre. Los ojos de Mariya Yuri se abrieron de par en par por la sorpresa, claramente asustada. Tras una larga pausa, balbuceó. ¿Un grupo? De ninguna manera. Vale, estaba realmente asustada. El trauma psicológico aún no había desaparecido. Hachiman se sentía culpable. Hurgar en las heridas de otra persona no era algo bueno, aunque los enemigos no contaban. Solo bromeaba, perdón. Hachiman había querido acariciarle la cabeza instintivamente, pero de repente recordó que no se trataba de su tonta hermanita. Rápidamente, se acarició la cabeza él mismo y la tranquilizó. Ese viejo no es tan malo. Al menos cumple sus promesas. No te preocupes, no te volverá a hacer daño. Está bien, Mariya Yuri suspiró aliviada, sin tartamudear ya. Es un viejo dicho de tiempos ancestrales. Originalmente se refería al momento del día en que el día y la noche se unen, cuando los demonios solían aparecer. Hoy en día, la hora del encuentro con los demonios se refiere al repentino aumento de demonios causado por influencias externas como la puerta fantasma.
Cuando dices demonios te refieres a los yokai, preguntó Hachiman. ¿No son débiles? En cuanto a los yokai, sinceramente los consideraba débiles. No solo desde la perspectiva de un asesino de dioses, sino que basta con ver a su perro zorro en casa. Ese era uno de los 3 yokai más poderosos de Japón. Aviones, misiles, tanques y cañones no podían con los dioses ni con los asesinos de dioses, pero eran excelentes contra los yokai. Lo había comprobado con Tamamo no Mae. Hachiman, ¿no entiendes cómo sobreviven los yokai hoy en día? Mariya Yuri negó con la cabeza. Atacar directamente a los humanos es una práctica ancestral. Actualmente, la mayoría de los yokai se esconden en las ciudades, indistinguibles de los humanos. Si los yokai se agitan por la puerta fantasma, el ejército será de poca utilidad. Hachiman asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Hay muchos yokai en Chiba?, preguntó. Chiba no estaba lejos de Sunlight. Si quedaban muchos yokai y ningún hechicero, sería problemático. Hachiman no era irresponsable. Al haber expulsado el poder del comité de la ciudad, también asumió la responsabilidad de protegerla. Ya fueran yokai o humanos, él estaba del lado de los humanos. Si Tamamo no Mae se oponía, simplemente la castigaba sin cenar. Que se muriera de hambre. Eso es innecesario. Debido a tu presencia, los yokai en Chiba ya son escasos. Los que quedan reciben ofrendas, así que no se verán afectados por la puerta fantasma, explicó Mariya Yuri, y luego soltó una bomba. Sin embargo, es probable que Tokio se vea gravemente afectada. Oí que tu hermana solicitó plaza en la Universidad de Tokio. ¿Qué? Hachiman se horrorizó al instante, olvidándose incluso de beberse su Coca-Cola. Su hermana era una estudiante brillante. ¿Desde cuándo? No te equivocas, ¿verdad?, preguntó Hachiman con escepticismo. La Universidad de Tokio no es fácil. No necesita clases particulares. Y no vivía en una villa con un grupo de chicas. Bueno, olvida lo último. En fin, ¿estás seguro de que Komachi solicitó plaza en la Universidad de Tokio? Sí, hace poco. ¿Cómo es tu hermana? En cuanto nuestra gente de allí lo supo, nos avisaron inmediatamente. Hachiman se quedó en silencio y se bebió su café Max de un trago. Esto no se parecía en nada a un asesino de dioses. Su hermana era una estudiante brillante. Capítulo 48. La elección de universidad. Hachiman conocía la reputación de la Universidad de Tokio. Como la universidad más prestigiosa de la región de Kanto en Japón, la proporción de estudiantes femeninas nunca había superado el 20% durante mucho tiempo. Factores como la imposibilidad de casarse, la negativa de los padres a invertir en la educación y el empleo tras el matrimonio impedían el aumento de la matrícula femenina. Algunas estudiantes incluso comentaban a otras: estudio en Shibuya. En cambio, los chicos se enorgullecían de ingresar en la Universidad de Tokio. Para Hachiman, esto era completamente inexplicable. Pero aún más inexplicable era que Ikigaya Komachi hubiera solicitado plaza en la Universidad de Tokio. Ella había dicho claramente cosas como: he oído que los chicos de Todai son los más arrogantes. Con estas emociones encontradas, tras despedir a las hermanas Mariya, Hachiman llamó a Kusinada Mikumo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lord Hachiman? Kusinada Mikumo lucía encantadora, su voz aún más, pero con un dejo de seriedad. La impresión de Hachiman fue: a las hadas les encanta portarse mal. ¿Está mi hermana contigo? Sí, actualmente está actuando en Sunlight. Luz del sol. ¿Cómo acabó allí? ¿Cómo acabó allí?, preguntó Hachiman frunciendo el ceño. ¿Había alguien más con ella? Bastantes compañeros de clase. La princesa se enteró del terremoto en Sunlight y de los extraños fenómenos que se produjeron, así que invitó a muchos amigos a jugar. Entre ellos hay un gatito muy interesante al que vale la pena cuidar. Te refieres al gato negro, ¿verdad? Una cursilería emocional propia de la escuela secundaria, con los ojos llorosos, ya sea conmovido o enojado. Tráiganlos de vuelta. La luz del sol ya no es segura, ordenó Hachiman. ¿Cuánto tiempo tardarán en regresar? Mañana, tal vez. El terreno no es muy bueno aquí, así que llevará algún tiempo. De acuerdo. Contáctame cuando llegues a Chiba. Hachiman finalizó la llamada con un chasquido y volvió a marcar.
En la línea estaba Amakasu Touma. Hachiman rara vez mostraba una actitud amable hacia los miembros masculinos del comité, pero Amakasu Touma era una excepción, aunque al principio tampoco había recibido un trato agradable. Los hombres eran criaturas insensatas. Después de compartir una bebida, de alguna manera se volvían amigos. Ikigaya-sama, ¿alguna instrucción? La voz de Amakasu Touma al teléfono sonaba débil. Seguro que ha vuelto a consumir Jianlibao, pues suena tan débil. Pero tú, siendo ninja, ¿cómo puedes darte ese gusto? Con desdén interior, Hachiman dijo. Parece que mi hermana ha solicitado plaza en Todai. Rechácenla rápido. Tenéis muchos yokai por allí, ¿verdad? Sí, empezó a suceder hace poco. La voz de Amakasu Touma sonaba extraña, como si Hachiman pudiera oír su respiración, pero rápidamente lo ignoró, porque... Pero antes de esto, nuestros compañeros ya la habían admitido, y las clases están a punto de comenzar. Puede que no haya tiempo para cancelar su admisión. Maldita sea, ¿de verdad entró? Hachiman no pudo evitar maravillarse. Nunca hay que juzgar un libro por su portada. Las hermanas de pecho pequeño pueden ser realmente inteligentes. De acuerdo, hablamos luego. Hachiman volvió a colgar. Luego fue a ducharse y a dormir. Cuando sonó la alarma, eran alrededor de las 8 de la noche. Tenía hambre, pero no quería fideos instantáneos. Decidió ir a comer a casa de Yuko. 10 minutos después, entró en la pequeña tienda de Yuko. Como de costumbre, dos niñas pequeñas estaban en la puerta saludando. Lo inusual era que la propia Yuko estaba recostada en lo que parecía una mezcla entre silla y cama, fumando un gran cigarrillo e ignorando a los clientes. ¿Estás aquí otra vez? La voz de Yuko estaba llena de reticencia. Sí, no hay nada que hacer, respondió Hachiman, mirando a su alrededor. ¿Y qué hay de ese tipo que no compró nada y te debe un dineral? ¿Cómo se llama? Kimihiro. Es Kimihiro Watanuki. Al abrirse la puerta, salió un estudiante de secundaria con una bufanda alrededor del cuello, llevando un plato de fideos mixtos. Para Hachiman, Kimihiro Watanuki era un personaje con una historia. No se debía subestimar a los estudiantes de secundaria japoneses. Una tienda misteriosa y peculiar, un dueño aún más peculiar y un estudiante de secundaria. Sin duda, una combinación peligrosa. Kimihiro parecía más maduro, evidentemente había trabajado mucho con Yuko. Aquí tienes. Hachiman no había terminado de pensar cuando Kimihiro le entregó los fideos. Espero que te gusten. ¿Algo especial hoy? Yuko se enderezó, adoptando una postura muy formal, lo que sorprendió a Kimihiro. Pensó que estaba viendo a una Yuko falsa. Hachiman tomó los fideos, le dio las gracias cortésmente y los devoró. Deliciosos. Luego respondió a la pregunta de Yuko. Nada. Solo quería charlar. Acerca de... sobre mi hermana solicitando ingreso a Todai. Solicitó ingreso y fue aceptada. Estoy pensando si debería considerar otra universidad. Después de comer, Hachiman tomó un pañuelo de papel de una chica cercana y continuó. Estos fideos están realmente buenos. Se suponía que yo iba a comérmelo. Yuko apoyó la barbilla en la mano, con expresión de desconcierto. Pero Todai es una universidad excelente. ¿Acaso no quieres que tu hermana reciba una educación excelente? Una cosa a la vez, dijo Hachiman, haciendo un gesto con la mano. Simplemente no quiero que vaya a Tokio. Ya veo, lo entiendo. Yuko asintió y luego le dijo a Kimihiro. Tu amiga es una fanática de las hermanas pequeñas. Solo nos hemos visto un par de veces, dijo Kimihiro. Amigo no es la palabra adecuada, pero... hizo una pausa y luego asintió con firmeza. Todai no es fácil. Si logra entrar y se lo pierde porque su familia no está de acuerdo, se sentiría desconsolada. Asintió con la cabeza para sí mismo mientras lo decía. Hachiman pensó que esto tenía sentido. Komachi era decidida. Negársela podría provocar una rebelión, lo cual no sería bueno. ¿Entonces debo respetar su decisión? Preguntó. Por supuesto. Tú mismo no entraste en Todai. ¿Impedir que tu hermana asista por prejuicios? Yo diría que es algo bestial, no una tontería, dijo Kimihiro sin rodeos, mirando fijamente a Hachiman. Hachiman. Por las apariencias, decidió perdonar la franqueza de Kimihiro. El tipo seguía vivo.
Un verdadero milagro. Dado que interferir en la elección universitaria de Komachi no era una buena idea, la elección de Hachiman era obvia. Capítulo 1. Eres así. Se matricularon nuevos estudiantes, se graduaron los alumnos de último año y la Universidad de Tokio dio la bienvenida a un nuevo semestre. Sin embargo, en este día que de otro modo habría sido festivo, un grupo apodado el Comité Vecinal estaba extremadamente tenso. Un gran número de personas se había reunido en el distrito de Bunkyo un mes antes de la inscripción de los estudiantes de primer año. Además de la Universidad de Tokio, el Budokan, lugar tradicional para la ceremonia de apertura, también era un punto clave, mientras que lugares como el Tokyo Dome contaban con personal y los santuarios habían preparado con antelación diversos preparativos. La razón era sencilla. Hachiman Ikigaya, uno de los 7 grandes señores demonio del mundo, iba a acompañar a su hermana, como figura paterna, a matricularse en la Universidad de Tokio. El comité de compilación histórica, en realidad estaba contento porque Hachiman finalmente accedió a residir en Tokio por un periodo prolongado. Esto implicaba que había margen de mejora en su actitud hacia ellos. Aún así, su preocupación estaba justificada. Tokio es un lugar lleno de maleantes y sinvergüenzas, especialmente aquellos que desconocen a Hachiman, la existencia de los asesinos de dioses o el mundo mágico. Simplemente hay demasiados. Durante mucho tiempo, la actitud indiferente, e incluso hostil, de Hachiman hacia el comité casi provocó que los jefes de las 4 familias más importantes tuvieran pesadillas todas las noches. Mientras tanto, la facción Yomi, claramente un grupo de lunáticos, gozaba del enorme favor de Hachiman. Actuaban abiertamente bajo su nombre, realizando tareas en el exterior, mientras que Hachiman le daba completamente igual. Una actitud que contrastaba totalmente con el trato que daba al comité. Si esto se pudiera explicar diciendo que Hachiman provenía de Yomi, el posterior grupo egipcio realmente hizo que el comité se sintiera apuñalado en el corazón. Maldita sea. Solo lleva aquí unos días. Oí que Hachiman incluso le dio al grupo egipcio una habitación llena de monedas de resurrección hace poco. Realmente pueden revivir humanos. Esos egipcios se pavoneaban por ahí, provocando a todos con venida por mí, intentad matarme. Peor aún, debido a que estos tipos estaban alardeando y no lo mantenían en secreto, las sociedades mágicas europeas comenzaron a agitarse, especialmente las 7 hermanas en Italia. El comité, sintiendo el golpe, casi sufrió un infarto. Por lo visto, eran los únicos que no contaban con el favor de Hachiman. Tras una investigación exhaustiva, se dieron cuenta de que el problema radicaba en sus métodos anteriores. Simplemente no habían sido lo suficientemente cobardes. Así pues, esta vez la postura del comité era clara. Investigación exhaustiva de Tokio, atacar primero a los Yomi. Matar si se equivocaban, sin piedad. Tras la investigación, continuar la vigilancia, eliminar a cualquiera que se salga con la suya. En resumen, mientras los hermanos Ikigaya estén en Tokio, nadie puede alardear. Ni siquiera el primer ministro ni el emperador pueden negociar. Debe exhibirse en todo su esplendor la virtud japonesa de si eres fuerte, yo me haré a un lado con humildad. Los miembros del comité recordaron cuando casi los masacran en Chiba por intentar presumir en secreto. Si no hubiera sido por Ena, que actuó como mediadora, Hachiman habría ido personalmente a encargarse de ellos. Las otras 3 familias estuvieron furiosas durante bastante tiempo. Mi nieta sabe pelear, ¿y qué? Yo también tengo una nuera. ¿Has visto su operación a nivel del mar? Lamentablemente, Hachiman parecía desinteresado en las esposas de los demás. A las 3 familias les pareció algo muy poco japonés. Las habilidades de escalada de sus esposas, a pesar de su duro entrenamiento, fueron completamente inútiles. Pero, Ikigaya-sama, nuestras nueras son muy animadas. Deberías probar. Hachiman ni siquiera escuchó esto, porque estaba acompañando a Komachi, todos los compañeros de clase iban a inscribirse juntos. ¿Cómo podía dejar que su hermana pequeña fuera a la universidad sola? Si se trataba de estudiar, tenía que ser una actividad de clase.
En cuanto a los compañeros de Komachi, cuando Hachiman los llamó a cada uno para decirles que acompañarían a Komachi a continuar sus estudios en Todai, todos, excepto una chica yandere que conocía bien el mundo femenino, pensaron que su profesor de historia, un fanático de los deportes y que solía faltar a clase, y que además era conocido por su afición a las hermanas, estaba bromeando como siempre. No esperaban recibir las notificaciones de admisión al día siguiente. Todos quedaron conmocionados. Nuestro compañero de clase está volando. El profesor de historia que adora a su hermana es aterrador. Toda la clase fue a la Universidad de Tokio. El poder de una hermana amante era realmente aterrador. Era un muslo al que aferrarse para el futuro. Varias chicas con mucha experiencia decidieron en secreto que si volvían a encontrarse con Hachiman mientras trabajaban, le ofrecerían servicios gratuitos de primera clase. Sin embargo, el aterrador profesor de historia tenía otra opinión. No vengas conmigo. Hermano, vuelve rápido. Komachi le recriminó a Hachiman, a regañadientes. Hachiman llevaba su bolso grande, con la intención de revisar el lugar que había alquilado y ordenar su cama. Primer día en la universidad, tengo que acompañarte, dijo, sujetando firmemente su bolso. Además, necesito asegurarme de que las personas con las que vas a vivir sean buenas personas. ¿Puedo alquilar un piso por mi cuenta? No. ¿Para qué quedarme en un sitio tan grande? No tiene gracia. Tonto, lo grande es mejor. ¿Qué tonta es esta hermana? No entiende el truco. ¿Cómo se puede uno divertir en una habitación tan pequeña? Pero solo juega con chicas, ¿entendido? Añadió Hachiman, provocando que las chicas cercanas soltaran risitas disimuladas. Una chica yandere, una falsa loli, un hermano enamorado y devoto, y un gato negro. Los amigos más cercanos estaban presentes, aunque el gato negro parecía divertido con desdén. Hachiman se burló. Las niñas no comprenden los peligros que representan los hombres. Eran bestias sin límites. Si no les hubieran creído, el gran hermano se las habría hecho sentir hoy. Al sentir la mirada regia de Hachiman, los amigos de Komachi sintieron de repente un ligero dolor de estómago. La impaciente Komachi no pudo esperar más. Tocándose el vientre plano, dijo, tengo hambre. No esperemos el coche, vamos nosotros mismos. Impactante, ¿eh? Qué poca paciencia. Dijo Hachiman, haciendo pucheros hacia el frente. Aquí viene. Todos siguieron la dirección que Hachiman indicó con la boca. Entonces, todos se dieron cuenta de lo injusta que era la distribución de recursos en la sociedad humana y miraron a Hachiman con expresiones de ¿puede tu amor fraternal ser aún más exagerado? El profesor de historia adinerado. Llegan coches. Debería haber un convoy. Y escolta policial. ¿Son armas de verdad? Absolutamente de verdad. No, incluso para el profesor de historia adinerado, esto era una exageración. Seguro que solo estaba de paso. Entonces vieron una lujosa y larguísima limusina, escoltada por un equipo, que se detuvo justo delante de ellos. Cuando se abrió la puerta, lo primero que vieron todos fue un par de piernas largas con medias que desprendían un encanto seductor. Ikigaya-sama, lamento haberlo hecho esperar. Soy Kitakou Kanako, enviado a recogerlo. Ante Hachiman se encontraba una belleza de clase alta, con un busto generoso, una cintura delgada y curvas que dejaban poco a la imaginación. Lo que más sorprendió a las amigas de Komachi fue que esta mujer de rostro angelical parecía incluso más joven que ellas. ¿Sensei, te gusta alguien así? PFF. ¡Qué chica tan pura y reservada! Imposible que sea una loli o una chica con mucho gusto. Gracias, asintió Hachiman amablemente. Esta vez, el enfoque del comité fue correcto. Finalmente comprendieron el procedimiento y no lo estropearon a pesar de tener varias oportunidades. Sinceramente, si hubieran causado más problemas, los habría aniquilado por completo. Capítulo 2. La mansión Hinata. El servicio de Kitakou Kanako fue muy atento. No solo Hachiman, sino incluso las estudiantes que en secreto la llamaban hada letal, no pudieron encontrarle ningún defecto. En cuanto a Hachiman, no tenía intención de buscarle tres pies al gato. Aunque tenía tiempo libre, no era tan libre como parecía.
El primer día de universidad, además de la matrícula, la tarea principal era resolver el problema del alojamiento. Pero ni las residencias estudiantiles de la Universidad de Tokio, ni las residencias colectivas fuera del campus, ni el propio salón de estudiantes le resultaron atractivos a Hachiman. Inicialmente, planeaba usar la casa que la facción Yomi había comprado en el distrito de Bunkyo. Pero entonces una llamada de su padre tacaño cambió sus planes. Hijo. Lo oí. Komachi entró en toda y, como era de esperar de la hija de tu padre, oye, no cuelgues. Bueno, resulta que tengo una casa antigua por allí, que cuida un amigo. Hay estudiantes viviendo allí, así que deja que Komachi se quede. Como es un muy buen amigo, podemos estar tranquilos. Cheabdad mencionó el nombre de su amigo y dijo que ya estaba todo arreglado. Hizo hincapié en que Hachiman debía ser educado, ya que ese amigo era prácticamente de la familia. Para este padre, cuyo nombre le recordaba a Hachiman al protagonista masculino de la clásica película infantil Lovina, Hachiman solo recordaba que no podía pegarle a su esposa. No sabía que este tipo tenía propiedades adicionales. Mi papá esconde las cosas también. Así pues, Hachiman, Komachi y sus amigos se dirigían hacia la vieja casa que había mencionado papá. 15 minutos, 30 minutos, una hora después, el paisaje exterior cambió de edificios altos a edificios bajos, pero el coche siguió avanzando. Hachiman sintió que tenía que quejarse. ¿Qué clase de lugar era este para que se tardara una hora en llegar a una casa? ¿De verdad la pareja que vivía tan lejos podía llegar a tiempo a clase? Si fuera él, se quedaría en casa jugando videojuegos. En realidad, un helicóptero sería más apropiado. Y Kigaya-sama, la dulce voz del hada mortal, seguía susurrando al oído de Hachiman, hemos llegado. ¿Ah? Hachiman volvió a mirar hacia afuera. El coche, en efecto, se había detenido frente a un edificio de 3 plantas. El edificio era principalmente de madera, de un estilo antiguo, pero hace décadas habría sido una posada de lujo. Desde la distancia, parecía estar bien conservado. Desde donde salieron hasta la puerta principal, había una larga escalinata flanqueada por árboles, pero con pocas hojas caídas, lo que indicaba que se limpiaba con regularidad. Solo con este detalle, la primera impresión de Hachiman fue muy buena. Salió primero, seguido de Komachi y los demás. Empezaron a comentar sobre el edificio juntos. Bien cuidado, dijo el gato negro con un ligero tono de admiración. ¡Qué anticuado!, dijo la tonta hermanita. Sus comentarios reflejaban la valoración general de todos. La casa era antigua, pero estaba bien conservada. Hachiman pensaba que la antigüedad de la casa no importaba. Lo que importaba era la calidad de sus residentes. Tiene buena pinta, comentó brevemente, y luego condujo a la enfurruñada y disgustada Komachi hasta la puerta. El suelo frente a la puerta estaba pavimentado con baldosas de piedra decoradas, con una gran roca colocada cerca, probablemente debido a alguna costumbre. La puerta era corredera de cristal y dejaba ver un interior espacioso que recordaba a un vestíbulo, con escaleras que conducían al segundo piso. ¿Hay alguien aquí? Soy Kigaya Hachiman, gritó tras abrir la puerta. En la mayoría de los dramas o animes, llegado este punto, nadie respondería, y el protagonista entraría con confianza, convirtiéndose finalmente en el único residente masculino después de una serie de escenas cercanas a la muerte. Pero alguien respondió. Oh. ¿Es ese el pequeño Hachiman? Pequeño Hachiman, ¿qué demonios? Hachiman se quedó atónito al ver aparecer por las escaleras a una mujer de unos 30 años que sostenía una escoba. Esta señora tenía unas piernas estupendas. Incluso caminando con una escoba, no hacía ruido. Hola, soy Maeda Kaima, Urashima Ono, y Kigaya-senpai ya me habló de ti. Las habitaciones están listas. Acaba de decir Urashima. Debe ser una coincidencia. Gracias, dijo Hachiman haciendo una reverencia. Desde que se convirtió en un asesino de dioses, no se había inclinado ante nadie, pero dado que Cheabdad trataba a esta persona como si fuera de su familia, la cortesía estaba justificada. Gracias, dijeron las chicas que estaban detrás de él, haciendo también una reverencia. ¡Ay, qué chicas tan lindas!, dijo Maeda Kaima sonriendo. De hecho, todas las residentes actuales también son chicas, igual que cuando vivía tu padre aquí. Ah, mi padre vivía aquí. Sí, a mi senpai le gustó mucho.
Más tarde, debido al trabajo, no pudo continuar como gerente, así que me confió el puesto. Maeda Kaima respondió a las preguntas mientras guiaba a Hachiman escaleras arriba. En el interior, a diferencia del exterior de estilo ligeramente occidental, el habitáculo era completamente japonés. Las puertas eran correderas de papel con bellas ilustraciones. Los residentes actuales son en su mayoría hijos de residentes anteriores. La mayoría vive en el segundo piso, en 2 habitaciones contiguas, explicó, abriendo las habitaciones que contaban con escritorios y sillas, todo muy limpio. Gracias por las molestias, dijo Hachiman. Aunque técnicamente no era su deber, había limpiado. Jeje, no tienes que ser tan formal, pequeño Hachiman. Solo llámame hermana, dijo Kaima amablemente. Vale, ¿quién quiere vivir en la segunda planta? Hay 2 habitaciones, así que podéis compartir habitación. Me quedo con el tercer piso, el más alto, dijo Komachi de inmediato. Entonces yo tomaré el segundo piso, dijo el gato negro, entrando con audacia en la habitación de la izquierda y echando un vistazo a Kirino. Entendido, iré contigo, dijo Kirino con un tono que sugería que se rendía, pero sus ojos decían lo contrario. Después de que todos instalaran sus pertenencias, Kaima guió a los residentes del tercer piso a sus habitaciones. Finalmente, Hachiman encontró una habitación preparada para él. ¿Yo también?, preguntó sorprendido. Pero todas las residentes son chicas. Está bien que un chico se quede aquí. No hay problema. Cuando Senpai vivía aquí, era igual. Y como todas son chicas, se necesita un chico para protegerlas. Hachiman se dio cuenta de que esto tenía sentido. Al principio, pensó que la casa de Cheabdad era solo un apartamento. En realidad era una antigua posada. Por muy capaces que fueran en casa, Komachi y sus amigas no dejaban de ser niñas. Aunque eran hijas de amigos, Hachiman se sentía incómodo dejándolas en un lugar tan concurrido. En ese caso, pensó, por favor, busquen una habitación un poco más alejada. Siendo todas chicas, podría resultar incómodo. ¿No es el del medio? Aquí es donde vivió el primer amor de Senpai, dijo Kaima, claramente tramando algo. No, es realmente un inconveniente. Hachiman sintió que le venía un dolor de cabeza. Kaima parecía muy estratégica. Se preguntó qué le habría dicho papá barato. Qué lástima. Bueno, hay una habitación que antes se usaba como trastero. Sacaré las cosas. No, eso es demasiado problema. Lo haré yo mismo, la interrumpió Hachiman, y luego miró a Kitakou Kanako, quien inmediatamente sacó su teléfono. Todos, suban y ayuden a Ikigaya-sama a mover las cosas. Capítulo 3. El valiente Kitakou Kanako. En cuanto Kitakou Kanako colgó el teléfono, se oyeron pasos rápidos y rítmicos desde la planta baja. Bajo la mirada atónita de Maeda Kaima, un grupo de hombres de hombros anchos, cintura gruesa y rostros cincelados y robustos, todos con trajes estándar, corrieron por el pasillo y luego se alinearon. Cabezas en alto, pecho hacia afuera, nalgas hacia adentro, nada de sonreír. La boca de Kaima se abrió ligeramente. Se sentía igual que cuando entró por primera vez en la mansión Hinata. Por aquel entonces, era una tierna joven de 15 años, y la mansión aún albergaba las alitas de pollo del antiguo senpai. Ese día coincidió con la boda de esa senpai. Ella había causado algunos contratiempos y, posteriormente, por alguna razón, la senpai cambió su apellido y transfirió la mansión Hinata a la tía Urashima Haruka, desapareciendo durante mucho tiempo. Solo después del nacimiento de su hija volvieron a contactarse. Verdaderamente nostálgico. Espera. ¿Quiénes son estas personas? El senpai era realmente formidable, pero sus hijos eran igual de formidables. Senpai. El niño que describiste como obediente y sensato ahora anda metido en líos. ¿Cuántas reglas has roto? Kaima dio un paso al frente. Disculpe, ¿qué es exactamente lo que usted? Entonces se percató del aura enorme y amenazante que se extendía ante ella. Disculpe, señorita administradora, dijo Kitakou Kanako, enderezando el pecho. Esperó a que una pizca de envidia apareciera en sus rostros y luego sonrió levemente. No se preocupe. Todos son profesionales en la limpieza de este dominio.
Si le es posible, espero que nos dé una breve presentación para que podamos brindarle la mejor asistencia posible en el futuro. Independientemente de la reacción de Kaima, los hombres de traje negro sintieron un dolor en el corazón. ¿Podrían decir que su limpieza normalmente implicaba seres vivos? Ni hablar. Con el jefe cerca, no se atrevieron a decir la verdad. Su líder les había dicho por el camino: si el jefe frunce el ceño, mueran en silencio. Si siguen vivos, pónganse en fila y déjense golpear. Así que continuaron. Cabeza erguida, pecho hacia afuera, nalgas hacia adentro, nada de hablar. De acuerdo, síganme, por favor. Kaima los condujo hacia el sur mientras les explicaba. La mansión Hinata fue construida por la señora Hinata Urashima, antepasada de la familia Urashima. Posteriormente, fue heredada por Keitaro Senpai. Hace unos 10 años, los bienes de la mansión fueron transferidos a Urashima Haruka, pero el terreno aún pertenece a Keitaro Senpai. Disculpe, Maeda-san, interrumpió Hachiman de repente. Su expresión era sutil. El Keitaro Senpai que mencionaste es mi padre. ¿Y esto se llama mansión Hinata? Sí, esta es la mansión Hinata. ¿Ah? ¿No te lo dijo Senpai, pequeño Hachiman? Senpai solía apellidarse a Urashima. Y Kanako también a. Perdón, ¿esta señora también se llama Kanako? Me refiero a la hermana de Senpai o no, su esposa. Ah, Dios mío, como Senpai no lo mencionó, no debía habértelo dicho, pequeño Hachiman. Todos. En cuanto a Hachiman, al ser el centro de atención y presenciar la expresión de Kaima de ups, lo dije sin querer y o no, lo dije otra vez, solo pudo pensar. Oh, por el amor de Dios. Maldita sea. Así que la razón por la que papá tacaño viajaba a Alemania era para visitas al ortopedista. Y para acostarse con su propia hermana sin remordimientos, incluso se cambió el apellido. ¿Eso significa que los antiguos residentes eran tus alitas de pollo de aquella época? Los hijos de los antiguos residentes, como asesino de dioses que había lidiado con múltiples situaciones de matanza de dioses, Hachiman consideró que la manipulación de Sheabdad era verdaderamente audaz. Está bien, Maeda-san, por favor, continúe con su presentación. La voz de Hachiman sonaba agotada. ¿Cómo iba a mantener esa imagen de hermano mayor delante de los amigos de Komachi ahora? Miren sus expresiones. Ni siquiera Seimokusa sabría describirlas. Está de acuerdo. La mansión Hinata se sometió a 4 reconstrucciones. Las 3 primeras las realizó la propia señora Hinata. Inicialmente, era el edificio antiguo en la colina trasera. Ahora estamos en el edificio principal. La habitación del pequeño Hachiman está en el ala sur. Las chicas se quedaron en el ala norte, dijo Kaima con entusiasmo. Al ver que todos la prestaban atención, continuó. La última ampliación realizada por la señora Hinata fue el anexo oeste. Hace unos 10 años, Senpai Kanako renovó el anexo suroeste. El nuevo edificio se utiliza principalmente para visitas, el ala norte cuenta con un baño termal al aire libre y detrás del anexo hay un santuario. Bien, hemos llegado. Abrió una puerta y añadió. Aunque algunos objetos están colocados aquí de forma provisional, la ubicación es excelente. Desde aquí se puede ver el baño al aire libre. Hachiman sintió de inmediato un montón de miradas intensas a sus espaldas. Oye, no anuncien esto en público. ¡Qué mujer tan descuidada! Reprimiendo un suspiro, Hachiman miró dentro de la habitación. El espacio era amplio, bien iluminado y adecuado. Gracias, le dijo a Kaima, y luego entró en la habitación. Kitakou Kanako, que había permanecido en silencio hasta ahora, aplaudió. Los hombres de traje negro, ansiosos por actuar, entraron inmediatamente en la habitación de forma ordenada. Sus movimientos fueron hábiles y rápidos. En aproximadamente un minuto, la habitación quedó despejada y limpia. ¡Guau! ¡Qué profesionales! Los ojos de Kaima se iluminaron. Pequeño Hachiman, ¿cuánto les pagas por hora? Los hombres, que trabajaban arduamente, inmediatamente presentieron que algo andaba mal. En realidad, como el lugar es grande y hay poca gente, la mayor parte de la mansión Hinata no se puede limpiar a fondo. Solo los edificios nuevo y principal se mantienen mejor, explicó Kaima. No hay problema, Maeda-san. Déjelo en manos de los profesionales, dijo Kitakou Kanako, dando un paso al frente. De pie, erguida y demostrando su flexibilidad, ordenó a sus subordinados.
Todos me oyeron. Hagan que la mansión Hinata luzca hermosa, ¿entendido? Sí, señorita Kitakou. Déjelo en nuestras manos. Los hombres de traje negro hicieron una reverencia al unísono, con el corazón destrozado. Maldita sea. Este lugar es enorme. Olvídate de ir a una discoteca esta noche. Capítulo 4. Moe. Ikigaya Hachiman se quedó en su nueva habitación y le pareció que estaba perfectamente bien. Aunque no estaba seguro de si las personas que Kitakou Kanako había traído eran profesionales en diseño de interiores, la habitación estaba, sin duda, bien organizada. Rechazando las entusiastas recomendaciones de Kanako sobre muebles nuevos, hizo que el equipo vestido de negro vaciara los llamados objetos varios y los utilizara directamente, tal como él había solicitado. Reformas, muebles, antes de su transmigración, Hachiman nunca había sido exigente con estas cosas. En su opinión, con que fuera funcional, decente y limpio, era suficiente. Ahora no tenía que preocuparse por el dinero, pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Las habitaciones de la mansión Hinata eran completamente de estilo tradicional japonés. El suelo estaba cubierto de tatamis. Hachiman, que ya tenía experiencia durmiendo en el suelo, en realidad lo disfrutó bastante. Al salir al pasillo, grandes ventanales corredizos bordeaban el lado opuesto, pero unas barandillas de madera impedían que alguien se cayera. Recordando lo que Kaima Maeda había dicho, Hachiman bajó la mirada con leve expectación. Sí, un baño al aire libre. La zona parecía rica en aguas termales. El agua del baño provenía directamente de un manantial. Hachiman observó con atención. El lugar era muy agradable, rodeado de vegetación, montañas y agua, con una cascada al fondo. La mansión Hinata se ubicaba en una ladera, lo suficientemente alta como para separarla del vecindario, pero no tanto como para aislarla por completo. Desde el tercer piso, se podía contemplar toda la ciudad, brindando una sensación de estar lejos del mundo sin desconectarse de la realidad. Si esto hubiera ocurrido hace varias décadas, fácilmente se podría describir como un lugar de gran belleza y con un aura onírica. Era un lugar muy agradable para vivir, naturalmente relajante. Pero Komachi aún tenía que ir a la escuela. La broma anterior sobre el helicóptero no era realmente una broma. De lo contrario, Hachiman creía que Komachi nunca llegaría a tiempo para la graduación. Tras hacer una llamada, Hachiman cerró la ventana y se dirigió al ala sur. Su intención era comprobar cómo estaban Komachi y sus amigas, y también buscar un local para su propia tienda. Sí, planeaba abrir una tienda, y en cuanto al nombre, Yorosuya le parecía bien. Al fin y al cabo, en su día le había encantado leer Gintama. Al llegar al ala sur, vio a Komachi y a sus amigas deambulando, familiarizándose con el entorno. Los hombres vestidos de negro limpiaban desde la puerta principal, mientras Maeda Kaima les daba las gracias con una amplia sonrisa. Hachiman podía verlo todo con su ojo derecho, incluso a través de las paredes. Aunque Kaima mencionó a otros residentes, después de recorrer tanto el edificio principal como el nuevo, Hachiman no vio a nadie más aparte de su grupo. Hablando de eso, la generación anterior de residentes, durante la época del padre de Hachiman, podría considerarse la promoción universitaria de Tokio de la mansión Hinata. Con este pensamiento en mente, Hachiman se acercó al anexo noroeste, también llamado el edificio viejo. Sus recuerdos del Obeli Complex Landlord eran muy vívidos. Como su anime de harem favorito de la época escolar, desde la serie de televisión hasta la soba y los especiales, aún recordaba la trama general. Al final, todas las chicas del harem de Keitaro fueron a presentar los exámenes de ingreso a la Universidad de Tokio. Si estuviera haciendo el examen en la UT, Hachiman probablemente lloraría. Ustedes, alitas de pollo, no pudieron conseguir un hombre, así que ahora vienen a ponerme a prueba. Realmente no recordaba ningún personaje llamado Maeda Kaima. Quizás solo aparecía en la adaptación al manga. Sin embargo, sí recordaba a cierta muñeca, descubierta por Keitaro en el edificio viejo, llamada Moe. Moe perteneció originalmente al bisabuelo de Keitaro, Urashima Keisuke, y hacía mucho tiempo que había adquirido conciencia. Cuando Keitaro era niño, le prometió casarse con ella, y Moe abandonó el edificio viejo.
Finalmente, después de que Keitaro encontrara a su verdadera esposa, Moe, satisfecha, cayó en los brazos de Keitaro y volvió a ser un objeto inanimado, encerrada de nuevo en una habitación del edificio viejo. Esa historia había conmovido profundamente a Hachiman. El final lo había entristecido, y el recuerdo perduraba hasta el día de hoy. Esta era su prueba final. Si la muñeca Moe realmente existía, entonces él y el padre de Komachi eran sin duda Keitaro y Kanako del Lovely Complex Landlord. Su madre sería, en efecto, Urashima Kanako. Esto no era algo que pudiera pasarse por alto a la ligera. ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Por qué la esposa de Urashima Keitaro es su hermanastra en lugar de Narusegawa Naru? La intuición de Hachiman le decía que allí había una historia. No le preocupaba que la trama se descontrolara. Simplemente temía que Seimokusa se desviara del tema principal y se marchara sin dar explicaciones. Comparado con los edificios principales y nuevos, el edificio viejo estaba poco iluminado, polvoriento en muchas zonas, y el suelo de madera crujía levemente bajo los pies. Hachiman recorrió habitación por habitación, sin siquiera necesitar abrir las puertas. Podía ver el interior con claridad a través de ellas. Finalmente, se detuvo frente a una puerta. La cerradura parecía mucho más nueva que las demás. Claramente había sido añadida posteriormente. A través de la puerta, Hachiman vio una muñeca cubierta con un paño polvoriento, sentada en una silla. La muñeca fue creada para parecerse a una niña pequeña, extremadamente delicada. Si no fuera por las marcas mecánicas de las articulaciones, incluso se podría pensar que se trata de una persona real. Actualmente, cubiertos de suciedad, sus ojos, antaño llenos de vida, estaban ahora sin expresión. Hachiman giró la cerradura y empujó la puerta para abrirla. Al igual que el pasillo, la habitación estaba llena de polvo. La única luz provenía del oscuro pasillo. Paso a paso, se acercó y levantó el paño cubierto de polvo, hasta que finalmente contempló la muñeca. Sí. Tenía que ser ella. Así, el padre de Ikigaya Hachiman era Urashima Keitaro y Urashima Kanako era su madre. El sentimiento era complejo. Cuando vio por primera vez Lovely Complex Landlord, Hachiman le gustó Motoko y lamentó que Keitaro no pudiera estar con ella. Con cada revisión, encontraba nuevos motivos de arrepentimiento, centrándose en diferentes personajes. Tras verla 10 veces o más, no tuvo ninguna objeción al final. La unión de Urashima Keitaro y Narusegawa Naru no fue accidental. Era inevitable. Sus esfuerzos eran evidentes para todos. Si no podían estar juntos, el amor mismo carecería de sentido y la juventud sería un cúmulo de basura. Al contemplar aquella cáscara hueca y en descomposición, Hachiman no pudo evitar recordar una frase. La vida y la muerte van y vienen, la marioneta en el escenario, cuando el hilo se rompe, cae con dignidad. Moe, Narusegawa Naru se ha ido. ¿Estás triste? Soy el hijo de Keitaro. He venido a verte. Capítulo 5. Reparando la muñeca. Ikigaya Hachiman no regresó a su habitación con las manos vacías. Trajo a Moe consigo. No la cargó bruscamente, apretándola bajo su brazo. En cambio, la sostuvo con cuidado, como si fuera una niña. Las cosas puras siempre evocan una sensación de cuidado. Aquella pequeña muñeca sucia que tenía en brazos había conmovido a Hachiman de una manera pura y sincera. Por eso se refería a Moe como ella en lugar de eso. Hachiman sentó a Moe con cuidado en una silla, posó ligeramente la mano sobre su cabeza y activó su poder. Con el paso de las décadas, el polvo acumulado en su cuerpo comenzó a desprenderse bajo la vibración de su poder. Primero de su cabello, luego de su rostro, cuello, cuerpo e incluso de su ropa vieja. El polvo caía silenciosamente sobre el tatami con suaves sonidos de SHH. Ella estaba limpia de nuevo. Con un gesto de la mano, Hachiman hizo que el polvo del tatami saliera volando por la ventana con el viento. Siguiendo su recuerdo del anime, comenzó a desbloquear cuidadosamente los mecanismos internos de Moe, uno por uno. Keitaro la había reparado bien en aquel entonces. Incluso después de más de 10 años, Hachiman solo necesitó reemplazar algunas piezas viejas, incluidas las cuerdas que proporcionaban tensión. Primero limpió el polvo que quedaba en el interior. Luego hizo una llamada telefónica.
Aproximadamente media hora después, escuchó el sonido de un helicóptero aterrizando. El helicóptero y el personal que había solicitado ya habían llegado. Unos minutos después, se oyeron voces desde fuera de la puerta. Hachiman-sama, el artesano de muñecas que solicitó, ha llegado. Gracias. Por favor, pase. La puerta se abrió, dejando al descubierto a la voluptuosa Kitakou Kanako y a un anciano. Hachiman-sama, este es el mejor artesano de muñecas de canto. Esta profesión es extremadamente rara hoy en día. Gracias por tu arduo trabajo. Hachiman se hizo a un lado para que pudieran ver claramente a Moe en la silla y también echó un vistazo al anciano que Kanako había traído. El anciano lucía enérgico, con un tupé de estilo impresionante. Vestía una túnica negra grande, sus ojos brillaban y llevaba una maleta. El mundo de los artesanos de muñecas parecía difícil de comprender. Hola, ¿cómo debo dirigirme a usted?, preguntó Hachiman. El anciano desprendía un fuerte aura de soy un artista, con una apariencia muy profesional y competente. Señor, llámeme Shokusa. ¿Eh? Hachiman pensó que había escuchado mal y miró a Kitakou Kanako. Hachiman-sama, su nombre es Negami Iko, explicó Kanako, pero como le encantan los pasteles, tiene este apodo en el sector. Entonces te llamaré Shokousa, dijo Hachiman. Negami Iko. No me extraña que solo dijera su apodo. ¡Qué nombre tan llamativo! Señor, tiene buena vista. A mí también me gusta este título. No hay nada mejor en el mundo que los pasteles, dijo Shokousa con una risita, y luego dirigió su mirada a Moe, que estaba en la silla. Señor, ¿quiere que la reparemos o que la modifiquemos? Repárala. No quiero cambiar su estructura, pero por favor, refuerza su material durante la reparación. Ahora mismo es demasiado frágil. La aprobación de Hachiman aumentó cuando Shokousa también se refirió a Moe como ella, y una sonrisa apareció en su rostro. No hay problema. Señor, ¿puedo tener una habitación aparte para trabajar? Hay una habitación al lado. Puedes usarla libremente. Gracias, señor. Shokousa se acercó a Moe, la examinó y la levantó con cuidado, dirigiéndose a la habitación contigua. Hachiman lo siguió adentro. Poco después, Kitakou Kanako se unió a ellos. Shokousa primero se quitó la túnica negra y la extendió sobre el suelo. ¡Dios mío! Cuando se extendió, la túnica quedó cubierta de diversas herramientas. Luego abrió su maleta, dejando al descubierto los materiales que contenía. Comenzó a trabajar con cuidado, desmantelando a Moe. La atención de Hachiman confirmó la precisión y el cuidado en los movimientos de Shokousa. Nada estaba fuera de lugar. Satisfecho de que el hombre fuera meticuloso, Hachiman se marchó. El cielo se había oscurecido. Primero iré a cenar. Te dejo esto a ti. Llámame cuando esté listo, le dijo a Kitakou Kanako y se dirigió al ala sur. Era hora de llamar a unas chicas para cenar. Al entrar en el ala sur, le invadió el intenso aroma de la comida. Komachi estaba cocinando. Siguiendo el rastro del olor, llegó al comedor. Hinata Manor contaba con una cocina y un comedor independientes, tan grandes como un amplio salón, perfectos para un aficionado a la cocina. Hachiman vio a Komachi y Gokururi ocupados en la estufa, a Aragaki Ayase cortando verduras y a Kurusu Kanako y Kusaka Kirino ayudando. Bastante bien coordinado. Pensando esto, Hachiman entró en la cocina, solo para ser expulsado de inmediato. Hermano, estoy demasiado ocupado. No hagas tonterías, dijo Komachi. Hermano, por favor, no ocupes espacio, dijo Gokururi. Hermano, ya has trabajado mucho hoy. Por favor, espera en la mesa a que lleguen nuestros resultados, dijo Aragaki Ayase. Kurusu Kanako y Kusaka Kirino, aunque eran asistentes, eran los más ocupados, apenas tenían un momento para hablar. Este intercambio fue bastante conmovedor. Hachiman se consideraba una persona que podía aceptar sugerencias, así que buscó un asiento cerca de la mesa, cerca de la comida. No quería comportarse como un parásito delante de los amigos de Komachi, pero no sabía de qué otra manera ayudar. Sin saber quién había cocinado, el aroma era irresistible. Al cabo de un rato, el apetito de Hachiman se despertó por completo. ¿Os sirvo yo primero? ¿Debería estar listo?, les preguntó a las chicas, que estaban muy ocupadas. Es demasiado pronto.
Va a ser frío, respondió Komachi. Hachiman asintió, colocó los cuencos y los utensilios, y se sentó a esperar. Un instante después, Kurusu Kanako trajo el primer plato a la mesa. Como fichas de dominó, un plato tras otro se fue colocando hasta que una docena de platos cubrieron la mesa. Carne y verduras, todas coloridas y aromáticas. Hachiman sirvió arroz primero a todos y luego a sí mismo. Una vez que todos estuvieron sentados, dijeron Itadakimasu y empezaron a coger la comida. Quiero más pepinos hechos por Ayase. Las salchichas están buenísimas. ¿Qué? Kuroneko, ¿tú hiciste esto tan delicioso? Silencio mientras comían. Para nada. Eran un grupo de comentaristas gastronómicos. Hachiman simplemente comió y observó en silencio. Se preguntaba cuándo Shokousa terminaría de reparar a Moe. Por cierto, ¿qué pensaban cenar esta noche? No parecía haber muchos restaurantes cerca. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduritin.